Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar, a centrarnos en tres obras maestras del cómic debidas al mismo autor, y me refiero a Fernando Fernández. Fernando Fernández nace en Barcelona en 1940, ciudad donde falleció en 2010, dio 70 años. Fue un pintor, cartelista, ilustrador y dibujante de cómics de primerísima magnitud. Era un artista con unas condiciones y una calidad extraordinaria, como fue dejando demostrado a lo largo de toda su obra. Él ha hecho no menos de una docena larga de álbumes, pero bueno, ha habido cosas, sobre todo adaptaciones literarias. Por ejemplo, recuerdo una que firmado por Isaac Asimov, hizo una especie de colección de cuentos, de cómics centrados en cuentos de Asimov, que él iba ilustrando, iba adaptando e ilustrando. Por otra parte, hizo varios libros de cómics guionizados por él, o sea, ideados por él, por lo general, ambientados en el contexto de la ciencia ficción, en un futuro distópico, con unos personajes más o menos, dijéramos, astronautas o extraterrestres o cosas de estas, como ahora veremos algunos. Y después, pues por ejemplo, en este pienso en Los invasores del cuerpo humano, por ejemplo, fue un cómic muy conocido. Y después también le atraía mucho el cómic que es, digamos, de corte pues casi medieval, legendario, mitológico, tal y cual, como por ejemplo las historias que hizo por entrega en distintas revistas Argón el Salvaje. Estas, entre otras, o sea, hizo obras muy importantes, como sobre todo las tres a las que me voy a referir ahora, a partir de este momento. A mí, voy a ir en el orden cronológico en que fueron apareciendo, pero lógicamente a mí la que más me interesa es la intermedia, aunque me interesan las otras dos también, pero sobre todo la intermedia me parece una obra de arte absoluto. Entre 1980 y 1982, en la revista 1984, aparece por entregas lo que será su primera obra ya conocido y reconocido, pero donde se empieza a concedérsele la condición de maestro, es a partir de Zora y los cibernautas. Esto es una edición posterior, esto es una edición vamos a verlo, me parece que de 2004, creo recordar, efectivamente, 1984, 2004. Porque este mismo contenido, este mismo cómic, en formato más pequeño, se publicó en 1983. Primero, ya digo, en la revista 1984, se iba por entregas, cada número iba pues 4 o 6 páginas, 8 páginas, y se hizo Two Time, el editor de 1984, hizo el volumen en 1983, ya terminada la serie en la revista, la publicación. Y Glenat, pues en 2004, pues lo reeditó en tamaño más grande, más grande, pero respetando todo lo que es el color, todo lo que es la forma gráfica. O sea, está muy bien publicado este libro, está muy bien hecho respecto al original, que la portada es la misma portada, todo igual. En 1984, el año siguiente, en la revista Creepy, también de Two Time editor, de Josep Two Time, la que en mi opinión es la gran obra maestra suya, Drácula. Este es el libro que se publicó, 1.200 pesetas valía Two Time, y esto se publicó en el año, yo creo que está la del 84, porque está la 1984. Esta es la edición original, el libro. Después de la publicación correspondiente en la revista Creepy, salió este libro. Este libro es fundamental. Este cómic es un cómic que yo siempre, cuando me piden que hable de historia del cómic en general, tal y cual, uno de los referentes obligados a mí me parece Drácula. Es una adaptación muy fiel, muy bien hecha del texto de Bram Stoker, conocido por todo el mundo, pero es que incluso detalles que normalmente se omiten, y sobre todo en las versiones fílmicas, por ejemplo, que Drácula, efectivamente, cuando está, digamos, no de súper anciano, ni cuando está del todo rejuvenecido, lleva bigote. Es un personaje que lleva bigote.
Y además un bigote grande. Y esto muchas veces, pues yo no recuerdo a Bela Lugosi con bigote, ni a Christopher Lee con bigote, haciendo de Drácula, por ejemplo. Sin embargo, aquí, el Drácula, pues va con, mira, aquí lo vemos de anciano, con su bigote canoso, aquí en esta viñeta de aquí. Él va, vamos a buscar, bueno, en la misma portada ya se observa que encontramos el Drácula bigotudo. Y es que todo el rato es un Drácula con bigote. Sigue mucho aquí tenemos a Van Helsing cortando la cabeza de la pobre Lucy Westenra, metiéndole en la boca llena de ajo, en fin. Y vamos encontrando, es una traslación absolutamente magnífica como adaptación, pero es que cada viñeta, fíjate qué viñeta, mira qué viñeta. Esta de los lobos. Es que es una cosa. Claro, este señor era un pintor extraordinario, entonces lo que hizo fue hacer en viñetas, yo creo que esto está hecho en óleo, todo. No tengo forma de saberlo, y a lo mejor digo un disparate, pero es que la técnica aparente es como si fuera, estamos hablando de una época que naturalmente, mira el Drácula aquí abajo, con el bigote mordiéndole la yugular a Lucy. Es una cosa extraordinaria. Yo es que no sé otra técnica que se puede hacer que no sea óleo, pero es que cada viñeta es un cuadro. Es como un cuadro, yo no sé qué tardaría en hacer este álbum, pero debió de tardar lo suyo. También se reeditó en época más reciente, que me imagino que es la edición pues asequible. Toda vez que se publicó por primera vez el último álbum al que me voy a referir, esto se publicó, se llama La leyenda de las cuatro sombras. Aquí tenemos la portada del libro. Este pues se publicó por entrega en la revista Zona 84, que fue, después de 1984, la sucesora de la revista 1984. Entonces, en Zona 84 se publicó este libro entre 1984 y 1985. Argumentos, pues Zora consiste en un experimento de ciencia ficción, donde unos terrícolas con su indumentaria, con unos astronautas, los envían en un cohete y entonces van perdidos, están como dormidos, como sedados, y la nave es capturada por una nave alienígena de un planeta donde hay nada más que señoras. Hay unas señoras que viven como una colmena, una civilización como una colmena. Después descubren que hay tipos allí, que hay hombres, pero son hombres que nada más que están como los zánganos, nada más que están allí currando y que no se plantean nada, y son nada más que trabajadores y para tener crías, para procrear. El evento es para procrear. Entonces esta Zora se enamora de uno de los astronautas y entonces ya empieza a desviar la historia a una cosa más razonable, dijéramos, dentro de lo que es la historia. Drácula no hace falta contarlo, es la historia del vampiro, la historia por excelencia de vampiro, además es que es muy fiel al original de Bram Stoker, no necesita más explicación. Y sin embargo, esta de la leyenda de las cuatro sombras, esto es una cosa, porque aquí volvemos, ya lo dije antes, a la ambientación medieval. Fíjate que los dibujos son prodigiosos, son maravillosos. Las brujas, aquí estamos hablando, aquí ya se ve una bruja, ¿verdad?, haciendo un hechizo aquí con la marmita, con el tal. Esta historia no es original de Fernando Fernández, hay que decirlo, es de Carlos Trillo, uno de los grandes guionistas del cómic hispano, porque él es argentino. Y bueno, inventan una historia donde, ya digo, ambientada en la baja Edad Media, encontramos el heroísmo, el heroísmo decadente de unos personajes que lo que buscan es pues superar la muerte, no terminar la muerte, bien sea de forma espiritual, bien sea por medio de recursos, alquimias, brujería y hechicerías de diversa índole. También el sentido de la libertad, porque claro, la historia arranca de una maldición. Es un caballero, que es el héroe, el protagonista, que la han maldecido, le han soltado una maldición. Entonces, ¿cómo puede ir superando esas condiciones? Entonces, las cuatro sombras, que alude tanto, porque es un juego polisémico, a las brujas que, por un lado, lo maldicen, y por otro, son las que le plantean la posibilidad de superar aquella maldición, y por otro, las cuatro pruebas que digan, llamémosle pruebas, así, por así decirlo, que tiene que superar para lograr, pues eso, pues lo que estamos diciendo, obtener la libertad, en cierta medida, superar la muerte. También es una reflexión
no diría en clave filosófica, pero sí una reflexión sobre lo que es la condición humana como tal, en tanto que representa en el mundo. Es un cómic muy interesante y sobre todo pasa una cosa, que es que es el último que hizo. Esto se publicó en 1984-85, yo no sé si es que se desencantó, qué le pasó, y este libro que acabo de enseñar no apareció hasta 2009, es la única vez que se ha publicado el libro, no se ha publicado ninguna vez más. De manera que, pero a mí me parece indudablemente casi de la altura de Drácula, casi, y muy por encima, por ejemplo, de Zora y de las otras que he mencionado, que bueno, son unos cómics quizás más corrientes, más dentro de la maravilla. Es que cualquier página, aquí vemos la última página, hombre, no es por hacer spoiler porque ya se supone que más o menos, pero es cuando el triunfo, es cuando la derrota de las brujas aquellas malvadas, claro. Y la bella que se hace la esencia de todo lo que pasa. Es una historia muy bien tramada y muy bien dibujada, como todo lo que hizo este hombre. Y bueno, no sé por qué está bastante olvidado. Yo creo que no tiene la presencia que debería tener en el mercado del cómic, como por ejemplo, últimamente se ha reivindicado más a otros no menos interesantes, Esteban Maroto, o gente extranjera, como por ejemplo, de esta misma época, de esta misma que publicaban ahí, como Richard Corben, el principal, como Bernie Wrightson y como otra serie de gente, que esto sí de vez en cuando, Bernie Wrightson falleció también no hace tanto, y de pronto empiezas a ver que de pronto salen reediciones, que de pronto aparecen textos que estaban perdidos, olvidados o inéditos, etcétera, etcétera, mientras que de gente como este Fernando Fernández, por ejemplo, que en mi opinión tiene muchísimo interés y una calidad extraordinaria, pues no parece que despierte esa motivación editorial, inexplicablemente, porque los cómics no pueden ser mejores. Nada más que lo que quería decir esto, un vídeo breve, porque bueno, son 3 obras, pero suficientemente magníficas. El sentido de este vídeo es pues estimularos a leerlo, ya que hay ediciones relativamente asequibles que se puede acceder a ellas con relativa facilidad. Pues que os animéis y lo leáis, porque vais a pasar un buen rato, os va a despertar admiración ver la calidad del trabajo de este hombre. Nada más. Si os gusta, pues le da al me gusta. Si os parece bien, os suscribís, se lo recomendáis a quien se os ocurra que puede estar interesado en suscribirse, bien sea por el teatro, bien sea por los cómics, por la serie de televisión que comentamos, por las películas, por las novelas, por lo que sea, por todo o por alguna cosa en particular, pues aquí estamos a vuestra disposición. Un saludo.